Dios te bendiga y bienvenido a un nuevo video del canal Se Trata de Yahweh. Yo estoy súper contenta de compartir contigo un nuevo video, porque tal vez este año comenzaste con metas, con planes, con el deseo de crecer como persona, pero sobre todo espiritualmente. Sin embargo, cuando decidimos dar ese paso de servir a Dios o de involucrarnos más en su obra, aparece el miedo. Y es justamente de lo que quiero compartir contigo, de ese miedo que aparece cuando decidimos comenzar a servirle a Dios y a creer en Él. Cómo vencerlo, cómo no dejar que ese miedo nos gobierne. La Real Academia Española define miedo como angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Esta definición nos enseña que en muchas ocasiones el miedo no nace de una realidad concreta, sino de aquello que nuestra mente imagina. Con frecuencia, el miedo tiene su origen en experiencias pasadas, en fracasos, en traumas o en la incertidumbre frente al futuro. El problema del miedo en la vida del cristiano es que cuando gobierna, paraliza nuestra fe. Llena nuestro corazón de angustia y nos desenfoca de lo que Dios habla. En algún momento en tu vida espiritual tendrás que dar pasos de fe y activarnos en el servicio del Señor. Porque entenderás que el Señor nos llamó a ser espectadores desde un asiento, sino a involucrarnos en su obra, porque Él ha depositado dones y talentos en tu vida. Y el miedo no puede dejar que te paralice para hacer la obra del Señor. Yo era una joven, hermanos, que yo sentía un miedo, un temor, una pena, una vergüenza de decir esta palabra tan simple, hermano, Dios le bendiga. Yo siempre esperaba que el hermano me dijera, Dios le bendiga, hermana, para yo decirle amén. Porque en mí había un temor, no el temor de Dios, sino ese miedo que no viene de Dios, ese miedo que paraliza la vida del cristiano y no le permite hacer la obra de Dios, como lo dije anteriormente. Recuerdo que fui creciendo y yo era de las personas, hermanos, que no podía hablar delante de ni de 10 personas. Para mí eso era un desafío enorme. A mí me presentaban para que compartiera algún testimonio corto y yo me paraba delante de las personas y todo mi cuerpo temblaba y empezaba a llorar, me trancaba, todo en mí se nublaba, no podía decir nada y lo único que podía hacer era llorar. Pero ahora que lo veo, yo sé que eso no era normal. Y entonces yo recuerdo que así era mi vida. Era muy miedosa, muy temerosa, me daba vergüenza muchas veces, me daba pena, como decimos acá los hondureños. Entonces, recuerdo un día que estábamos en un tiempo de ayuno y me entró un sueño. Bendito sueño, hermano, ya verán. Me entró un sueño y yo lo que hice fue pararme y dirigirme al baño y lavarme la cara. Y yo mientras me lavaba la cara para espantarme el sueño, yo le decía, Espíritu de Dios, quítame este sueño porque yo quiero escuchar tu palabra. Quítame este sueño, Señor. Miren la manera en que el Señor me quitó el sueño. Yo me recuerdo que yo estaba sentada y el pastor, cuando me regreso al baño, me siento y escucho un poco el mensaje y el pastor me mira y me dice, le toca predicar el miércoles. Y era un domingo, hermanos. Le toca predicar el miércoles. Y yo recuerdo que yo dije, amén, amén, pero dentro de mí empezó un hormigueo y empecé como a temblar, a solo pensar en que iba a predicar el miércoles frente a toda la congregación. Y lo importante, vamos a aprender que lo importante es aceptar el reto del Señor, de obedecer al llamado que Dios nos hace. Entonces yo recuerdo que el miedo el sueño desapareció. Y cuando regresé a casa le dije a mi mamá, mami, me toca predicar el miércoles. Y lo primero que salió de la boca de mi madre
fue: no vayas a llorar, porque eso era una realidad en mí. El miedo y la vergüenza que era pararme ante tantas personas, las palabras a mí no me salían. Y lo único que hacía era llorar. Pero yo recuerdo que yo dije amén, lloré al Señor. Yo le dije: Señor, ayúdame. Yo realicé el mensaje con la ayuda del Espíritu de Dios. Y recuerdo que cuando llegó ese día, que era el miércoles, yo me recuerdo que empezó el tiempo de alabanza y de adoración. Para los que han predicado ya más o menos saben. Empezó el tiempo de alabanza y de adoración. Pero en ese momento yo adoraba a Dios, yo exaltaba a Dios, yo gracias Señor. Pero ahí siempre había ese pensamiento de que, bueno, cuando termine la alabanza y llegan las ofrendas, te va a tocar predicar, te va a tocar pasar adelante. No va a haber nadie más ahí ayudándote, no vas a poder decir no, porque es un compromiso delante de Dios. Y yo recuerdo que lloré al Señor desde lo más profundo de mi corazón y yo le dije: Espíritu de Dios, ¿sabes? Yo no sé en qué momento tú vas a hacer la obra. Yo no sé si lo vas a hacer cuando yo vaya caminando hacia el altar o cuando yo tome ese micrófono. Yo no sé en qué momento tú vas a hacer la obra, porque imagínense, hermanos, poder planear, desarrollar un bosquejo, una predicación, para solo pararte en el altar y empezar a llorar porque el miedo te paraliza y no sabes qué más hacer, porque esa podría ser una realidad en mi vida en ese momento. Entonces yo le pedí ayuda al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo pasé, todo me temblaba. Cuando yo me subí al altar, yo tomé el micrófono y yo dije: hermano, Dios les bendiga. Y empecé, abran su Biblia en el libro. Hoy vamos a hablar bajo el tema. Y cuando, hermano, nadie se dio cuenta de lo que yo sufría, nadie. Y dentro de mí yo decía: Señor, gracias, Señor, lo estás haciendo, lo hiciste en mi vida. Al final de la predicación yo no pude contenerme, yo tuve que testificar que Dios había roto ese miedo. Dios había roto esa cadena que paralizaba mi vida de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Y con esto yo quiero animarte, querido joven, querido hermano o hermana que me estás viendo. El miedo, aunque sea una realidad, no podemos permitir que gobierne nuestras vidas para el servicio del reino de Dios. Para gloria y honra de Dios testifico de lo que Dios hizo en mi vida y yo estoy muy seguro que lo puede hacer en tu vida también. El problema del problema de donde nace el miedo es cuando no tenemos fe en Dios. Cuando nos desenfocamos de Él y empezamos a ver las circunstancias, es ahí donde entra el miedo en nosotros. Hay un pasaje en las Escrituras que nos habla un poco de esto, que está en San Mateo capítulo 14, versículo 24. Y lo vamos a leer hasta el versículo 33. Y nos dice la palabra del Señor: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Miren qué sorprendente. Lo que Pedro vio ver a Jesús, él lo hizo también. Pero miren lo que pasó. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje nos muestra que el problema de Pedro no fue salir de la barca.
sino el quitar su mirada de Jesús. Cuando Pedro mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre lo imposible. Hizo literalmente lo que Jesús estaba haciendo, cosa que no pudieron experimentar los que se quedaron en la barca. Pero hay un problema. Cuando Pedro empezó a ver la tempestad, la tormenta, las olas, tuvo miedo y el miedo trajo hundimiento. Es ahí cuando entró el miedo, es que él empezó a hundirse. Pero hay unas palabras claves que el Señor dijo: hombre de poca fe. Y esta palabra en griego significa, o quiere decir literalmente, fe pequeña o fe débil. Pedro no le faltó la fe para salir de la barca, sino que cuando se fijó en las circunstancias o en la realidad, es que su fe fue débil para poder atravesar ese momento, porque sus ojos se desenfocaron de aquel que mantenía su fe firme. Entonces, hay otra palabra que el Señor dice y añade: ¿por qué dudaste? Y esta palabra en el griego significa vacilar, dividirse internamente, dudar entre dos opciones. Es ahí donde sus ojos se desenfocaron se desenfocaron de Jesús y comenzaron a ver la realidad. Muchas veces, muchos hermanos no van a tener miedo de empezar, pero el problema muchas veces no es empezar, sino es mantenerse parado ante la tempestad, ante la prueba, ante las circunstancias que puedan venir, ante el problema que se pueda levantar cuando yo comience a servir, cuando yo me ponga a disposición del Señor. Es ahí donde nosotros debemos de saber y entender que el miedo no puede paralizarnos, que el miedo no puede gobernar nuestras decisiones, sino que el mantener nuestros ojos enfocados en el Señor nos ayudará, iglesia, nos ayudará a mantenernos firmes en el Señor. Pero después de que Pedro se hunde, él no se ha alejado del Señor, sino que dice la palabra de Dios que él empezó a gritar: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano inmediatamente y asió de él. Y la palabra asió de él significa agarrar con firmeza, tomar con fuerza, sujetar para no soltar y rescatar de una caída. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que yo te invito, querido hermano, que tú me estás viendo a través de esta pantalla. No tengas miedo de comenzar a caminar con el Señor. No tengas miedo a lo que pueda venir. La palabra de Dios dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Él hizo posible todo esto para nosotros, para que nosotros lo sirviéramos. Él ha puesto y depositado en nosotros dones y talentos que son para el reino de Dios, para gloria y honra de su nombre. Y es momento que tú te levantes, que empieces este año a tomar decisiones, a crecer como persona, está bien, a ponerte metas, está bien, pero también a crecer espiritualmente. Y el miedo que te está paralizando en hacerlo no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Ahora, después de ver esto, tú vas a entender, no es normal lo que está pasando. Y aquí está la frase ideal: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Ayúdame, porque entiendo que esto no viene de ti. Debemos de levantarnos con firmeza en el Señor. Debemos de entender que este mundo no es nuestro hogar. Aquí no acabó todo. Y por tanto debemos de ser esos obreros aprobados que trabajemos para el reino de Dios mientras Él regrese y nosotros partamos. Esta es la realidad. Así que ánimo, iglesia de Cristo, preparémonos, adornémonos, santifiquémonos, limpiémonos, purifiquémonos. Seamos esos vasos de honra que el Señor ame usar. Esos vasos que se preparen y que obedezcan al llamado de Dios, aunque no lo entiendan muchas veces, sino que caminen con firmeza en los caminos del Señor. Así que Dios te bendiga y Maranatha, porque Cristo viene pronto. Nos vemos en el próximo video.